vamos a ir a su palabra. Ya este momento que nosotros tenemos, aprovecharlo. Lo más importante es su palabra. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Job, capítulo 42, verso 1 al 6. El título de este mensaje: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Que Dios nos bendiga y usted pueda estar ahí clamando también por su hermana aquí que está entregando la palabra del Señor, para que Dios nos dé de su gracia y poder entregar solamente palabra del Señor. Para los que llegaron ahí, no alcanzaron a escuchar la cita, está en Job capítulo 42, verso 1 al 6. Aquí podemos estudiar, ¿cierto?, a Job. Aquí nosotros podemos decir: Señor, quizás antes yo había escuchado de su palabra, antes había escuchado del Señor, pero ahora que estoy en sus caminos, mis ojos te ven. Quizás en algún momento estuvimos como Job, que solamente de oídas le habíamos escuchado, lo que él hacía, quién era, pero ahora podemos ver realmente cuál es el Dios que nosotros servimos. Y es imposible, querido hermano, poder entender la mente de Dios. Es imposible, pero Él siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando estamos pasando una dificultad, alguna prueba, un momento difícil, porque las pruebas son un instrumento para el crecimiento espiritual, y ahí es cuando Dios observa nuestro crecimiento espiritual a través de aquella dificultad. Y en momentos de angustia, en donde el Hijo de Dios, el cristiano, ejercita ahí su fe, aprendemos nosotros a depender del Señor y también adquirimos la experiencia para poder conocer más de Él. Que Dios nos bendiga. Quizá usted está pasando momentos difíciles, pero recordemos que Job también pasó momentos muy difíciles. Usted se puede recordar todo lo que pasó Job, pero aún así, él fue fiel al Señor. Podemos ver el verso principal que leíamos. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice: yo conozco. Esta es una declaración de Job, que él estaba evidentemente conectada con la demostración del poder y la fuerza de Dios sobre la creación. Que el Job sabía que el Señor podía hacer todo, incluyendo llevarle consuelo, seguridad. Él dijo: yo conozco, con convicción. Él sabía quién era el Dios que servía. Luego él decía que todo lo puedes,
porque Job ya sabía que Dios era todopoderoso, pero él se refiere a que Dios puede hacer lo que él desee. Pero ahora le estaba comprendiendo que no debía de pedirle cuentas a Dios, porque el Señor es soberano y Él puede hacer su voluntad cuando quiera. David comprendió que todo le pertenecía a Dios, en donde lo vemos en Salmos capítulo 24, verso 1 al 2. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Que el Señor nos bendiga. Dice, Job seguía diciendo: no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí Job confiesa que Dios sabía realmente lo que había en su corazón. Y también estas palabras se pueden referir al hecho de que muchas veces Job creyó que estaba siendo abandonado por Dios. Pero el Señor está en todas partes. Como leíamos al principio de este programa, ¿cierto? El Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si Él está en todo lugar, el Señor conoce nuestra vida. Decía el Salmo 139 que antes que la palabra saliera de nuestra boca, el Señor ya la sabía. Si Él sabe todo, Él nos conoce, somos su creación. Si usted quiere leer el Salmo 139 del 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Que el Señor nos bendiga. ¿Quiero huir del Señor? Jonás también quiso huir del Señor, pero dice que él se fue ahí en una embarcación queriendo huir de la responsabilidad que el Señor le había mandado, pero dice que hubo una gran tempestad. A Jonás lo echaron ahí al mar y se lo tragó aquel gran pez y estuvo 3 días y 3 noches. Y Dios tuvo que tratar con el corazón de Jonás. Y aún ahí, en el vientre del pez, él oró al Señor, porque sabía que el Señor también le estaba escuchando. Y él después aprendió y pudo cumplir el propósito por el cual él había sido llamado, que era entregar el mensaje. Aquí el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde nosotros nos vamos a ir? Job decía: no hay pensamiento que se esconda de ti. Nada le podemos ocultar al Señor. Muchas veces queremos hacer algo oculto, que nadie se dé cuenta, ni el pastor, ni el líder, ni mis padres, ni mi esposo, mi esposa. No queremos que nadie se entere, es algo oculto. Pero nos olvidamos que el Señor conoce aún hasta nuestros pensamientos. La Biblia nos dice que Job era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Él era un hombre que la palabra mismo le dio testimonio de su rectitud e integridad, pero sin embargo le vino a él la dificultad. Él perdió a sus hijos, perdió su salud, también perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía. Y las personas que le conocen lo ven a él como un hombre que cosechó sus consecuencias de su pecado. Pero porque ellos vieron que él se enfermó, estaba pobre, había perdido todo, y los que estaban a su alrededor lo criticaban. Y en ese momento
Como humanos pueden venir muchas preguntas, muchas dudas. ¿Será que Dios me ha dejado? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Quizás Job se preguntaba, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Será quizás habré hecho algo mal? Porque Dios le quitó todo. Pero aún así, su corazón se mantuvo firme en el Señor. A nosotros quizás nos pueden pasar muchas cosas durante nuestra vida. Quizás hemos perdido a algún familiar. Quizás estamos pasando por el duelo. Estamos quizás pasando además problemas económicos. Estamos siendo criticados por el resto. Y vemos que tantas cosas nos están agobiando. Y quizás en algún momento de su vida usted ha pensado, quizás el Señor me abandonó, quizás se olvidó de mí, pero el Señor no se ha olvidado de usted. El Señor le está preparando, el Señor está trabajando en su vida para que usted pueda crecer. El Señor no nos falla, el mundo nos falla, el mundo nos abandona. Todos nos van a fallar, pero el Señor nunca abandona a los suyos. Y a pesar de que parezca que la tormenta pega fuerte, el Señor se glorificará siempre en nuestras vidas. Y después nosotros vamos a entender el por qué. El por qué nosotros tenemos que pasar esta prueba. Si el Señor quiere que nosotros descansemos en Él, nosotros tenemos que decir, Señor, cuán grande, cuán poderoso. Debemos de nosotros rendirle el honor, el señorío, esperar en el Señor. El Señor dice en su palabra que debemos de venir todos los que están cansados, trabajados, cargados, y Él nos va a hacer descansar. No seremos avergonzados los que confiamos en el Señor. Y Job reconoció, querido hermano, que sus propios conocimientos eran limitados. Que el Señor nos bendiga. Somos limitados. Pero Job sabía que Dios siempre estaba al control. Nosotros sabemos, a través de su palabra, que el Señor ama a los suyos, a sus hijos. El Señor quiere el bien para con nosotros. ¿Qué padre va a querer el mal para sus hijos? Pero es necesario también pasar por la prueba. Y Job confiaba en la providencia y en la benevolencia del Señor. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que el Señor nos bendiga. En Job capítulo 42, verso 2, Job aquí declara que dice que sabe que todo lo puede. Y por eso él confía en el Señor. Nosotros muchas veces fallamos porque vemos que las cosas pasan, pero no vemos la mano de Dios actuando, porque estamos enfocados más en las circunstancias inmediatas que en Dios. Y Job buscó la sabiduría divina en medio de su adversidad. Que el Señor nos bendiga. Alguien dijo por ahí en algún refrán, ¿cierto? Cuando usted aprieta a alguien, a una persona, lo que está dentro de ella sale. O sea, el carácter de nuestra fe se manifiesta en nuestra respuesta a la presión y a la adversidad. Cuando usted pase por la adversidad, cuando usted esté pasando por la prueba, ahí vamos a ver realmente qué es lo que hay dentro de usted, qué es lo que hay en su corazón. Y Job sabía que Dios no está ausente, que Dios estaba con él.
Nosotros sabemos que Dios está presente aún en nuestros problemas y está siempre ahí para ayudarnos. Es necesario pasar por las pruebas, pero el Señor está ahí. Hay una esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Job se acercó a Dios antes, durante y después de la prueba. En el capítulo 1 de Job podemos ver ofreciéndole holocaustos, intercediendo por sus hijos. Y a lo largo de su libro busca el rostro de Dios para entender lo que le pasa. Y en el último capítulo intercede por sus amigos errantes. Podemos ver más adelante el verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job dijo muchas cosas tristes e imprudentes, pero ambas tenían un inmenso lamento. Lo podemos ver en Job capítulo 3, verso 1 al 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Porque él estaba pasando por un amargo momento de su vida. Y hubo momentos en la vida de Job que él dudó de la bondad de Dios y de su juicio justo en el mundo. Pero él también admitió que había estado hablando cosas de las cuales no sabía, cosas de las que él no comprendía, cosas maravillosas que le resultaban desconocidas, porque él estaba hablando sin un conocimiento previo. Y aquí podemos ver a un hombre quebrantado, un hombre transformado. ¿Qué es lo que pasa cuando usted verdaderamente ve a Dios? ¿Qué le ocurrió a Isaías cuando dijo: ay de mí, que soy muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El Señor nos bendiga. Nosotros muchas veces nos falta conocer más del Señor y hablamos cosas que quizás no comprendemos, quizás dudamos de tantas cosas, pero debemos de ser como este hombre, también como Job. También podemos ver a Pedro cuando Jesús le demostró su poder. En Lucas 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Isaías decía que él era hombre que tenía labios inmundos, habitaba en un pueblo que tenía labios inmundos, y aún así vio a Jehová de los ejércitos. Y el centurión, cuando Jesús vino a su casa, dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Que el Señor nos bendiga. Dice su palabra: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta es la primera pregunta que Dios le había hecho a Job. Cuando Dios hizo esta pregunta, originalmente fue para que comprendiera que hablaba sin entendimiento. Y Job repite la pregunta para indicar que él era ese hombre que habló sin entendimiento. Job 38, verso 1 al 2. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Por eso Job repitió esta pregunta. Y aquí vuelve a decir Job: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Básicamente aquí Job está reconociendo que era ignorante ante el Señor.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no alcanzaba a ver que todo lo que le estaba pasando era un propósito de parte de Dios. Porque a través de las dificultades, queridos hermanos, nosotros podemos comprender mejor a Dios. ¿Cómo puedo experimentar que Dios sana? Debemos de estar enfermos para ver aquel milagro del Señor. ¿Cómo podemos experimentar que Dios provee? Debe de tener necesidad. Las pruebas, queridos hermanos, son un instrumento para despertar un verdadero amor por el Señor. En el libro de Lucas capítulo 22, verso 31 al 34 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Las pruebas, como decía anteriormente, las pruebas, queridos hermanos, son un instrumento para la purificación de nuestro corazón, haciendo brotar los sentimientos que tenemos nosotros de amor, de lealtad, de entrega al Señor, porque Él anhela para nuestras vidas la bendición, ¿cierto? El pasaje aquí nos habla, al que leíamos, nos habla de Pedro, por el cual estaba él quizás con muchas buenas intenciones para con el Señor. Él decía: estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, hasta la muerte. Pero sin embargo, él tuvo que pasar por la prueba para que él fuera avivado por un verdadero amor, un sentimiento de verdadera lealtad. Él tuvo que llegar a negar al Maestro 3 veces para realmente comprender que también hablaba lo que no entendía. Y esto le llevó a dar incluso su vida por el Señor, pero antes tuvo que conocer el dolor del fracaso, sentir el peso de la debilidad, gustar de la amargura, de la culpa, la humillación. Porque tiene que haber sido muy duro ese momento, cuando se cumplió la palabra del Señor, cuando le dijo que no cantaría el gallo sin antes él le iba a negar 3 veces. Y realmente en este proceso de prueba, el que lo vive está consciente muchas veces del porqué de la adversidad. Pero es momento que, si usted sabe por qué está pasando aquel problema, aquella adversidad, escudriñe su corazón y vuélvase al Señor. En Lamentaciones capítulo 3 verso 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y en Jeremías 17 verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sea su camino, según el fruto de sus obras. Pero debemos devolvernos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, una entrega real, que nos duela el pecado y que lo aborrezcamos. Ese es el amor del Señor, que no sea de labios, sino que nuestro corazón arda por el Señor y por lo que Él hizo en nosotros. Porque hay muchos cristianos hoy en día, queridos hermanos, que tienen muchas buenas intenciones, al igual que Pedro, pero muy en el fondo necesitan pasar por el horno del Señor para poder sacar todo lo que aún queda y que nos contamina. Y existe otro tipo de cristianos que al fallarle al Señor recapacitan, vuelven en sí, quizás porque alguien le hizo ver su error o porque se dieron cuenta que no estaba bien aquella situación.
Que Dios nos bendiga. Dice en el verso 4 en adelante: yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí Job se dejó enseñar por el Señor, y en el capítulo 42, verso 4, dice: te preguntaré y tú me enseñarás. Los amigos de Job querían enseñarle, pero malamente. Y muchos hay como ellos, queridos hermanos, que les acusan del pecado a los que sufren pruebas. Muchas veces podemos pasar por la prueba, pero no significa que estemos en pecado. Muchas veces son cosas que nos pone el Señor para que podamos ir creciendo, para ir ya madurando. Y Job era un hombre humilde, paciente, pero aún así tuvo que rechazar las opiniones y los consejos de su esposa y de sus amigos. Job cita sus propias palabras, dichas anteriormente. Él tenía un nuevo concepto de Dios. Él no estaba en una posición de cuestionar a Dios, sino que tenía que solamente confiar en Él. En Job capítulo 13, verso 22, si vamos un poco más atrás, dice: llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Por eso Job parecía querer desafiar a Dios en los capítulos anteriores, pero ahora se ve que de una manera quizás maravillosa, él respetuosamente le pide permiso para hablar. Job en primer lugar se vio tal como realmente era y entró en una nueva relación consigo mismo. Se vio como una persona vil, se aborreció a sí mismo, luego se encontró con que tenía una nueva relación con el Señor, porque todo el proceso que Job pasó sirvió para que él pudiera cambiar también ciertas cosas. Él se arrepintió y estaba ahí sentado en polvo y ceniza, porque él reconoció la soberanía de Dios. Él confesó su pecado, él se arrepintió y Dios cumplió el propósito en la vida de Job. El Señor permitió que él sufriera para poder conducirlo al arrepentimiento. El verbo traducido me aborrezco podría ser traducido como me retracto de lo que dije. En 1 de Juan capítulo 1 verso 6 al 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque Job se arrepintió de la terrible maldición que él había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Él se arrepintió de su deseo de morir, se arrepintió de sus quejas, de sus desafíos contra Dios, y se arrepintió de su desesperanza. El polvo y ceniza son símbolos apropiados para el arrepentimiento en tiempos de Job. En particular, queridos hermanos, la palabra ceniza connota humildad, inutilidad o arrepentimiento. Nosotros pecamos cuando dudamos del carácter de Dios. A veces somos necios al preguntarle al Señor con enojo: ¿por qué permite que esto o aquello suceda si según nuestro propio concepto son buenos? Le cuestionamos al Señor, pero no vemos más allá del día de hoy, porque solamente de oídas hemos oído de Dios y no conocemos realmente cómo Él es. No percibimos el propósito que tiene en cada problema que nos acontece. Por eso Dios pudo haber evitado que José, el hijo preferido de Jacob, fuera metido en la cárcel. Pudo haber evitado que Jeremías fuera lanzado en el pozo cenagoso. Pudo haber evitado que Pablo naufragara 3 veces. Pero no lo hizo.
Y estos problemas hicieron que ellos terminaran en intimidad con el Señor y con una profunda fe. Por eso la actitud de Job cambió extraordinariamente, aun cuando su situación era igual. Porque los problemas, queridos hermanos, nos obligan a poner los ojos en Dios, a depender de Él y poder decir como Job: mas ahora mis ojos te ven. Job ve distinto a Dios porque se le reveló personalmente, así como el Señor también lo hará con nosotros. Para ir terminando, Primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor nos dice en su palabra: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Si quizá usted está pasando por momentos difíciles y se ha alejado del Señor y aún así ha cuestionado la voluntad del Señor, tome el ejemplo de Job. Tome el ejemplo de estos varones del Señor. José fue encarcelado, fue vendido por sus hermanos, pero vemos cómo en esa prueba, en todos esos años, él se mantuvo firme en el Señor y Dios lo bendijo y fue gobernador y pudo ayudar a su pueblo, porque Dios tenía un propósito en su vida. Tenía un propósito con Pablo, que naufragó 3 veces, pero aún así él fue un gran predicador de la palabra del Señor. Fue un gran hombre usado por el Señor. Job quedó sin sus hijos, quedó sin sus bienes, quedó enfermo. Estaba totalmente pasando una dura prueba, pero aún así él pudo reconocer que quizás antes solamente había oído del Señor, pero ahora sus ojos podían ver al Señor y su corazón y su vida cambió, y vemos como el Señor le pudo dar a él nuevamente el doble de sus bienes. Dice que fue sano y también le volvió a dar hijos. Pero él reconoció al Dios que servía. Él no se apartó. Muchos pasan la prueba y se alejan del Señor. Muchos pasan prueba y se olvidan de Dios porque creen que Dios les olvidó. Entonces ellos se apartan, su fe mengua y se van enfriando. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. Que si estamos pasando por la prueba, el Señor quiere que aún más nos aferremos a Él para poder nosotros aumentar nuestra fe, para nosotros ser aún mejores hijos de Dios. Que el Señor nos pueda bendecir. Y si usted quizás había escuchado solamente de Dios, quizás solamente en algún momento escuchó una palabra de Dios, alguien que predicaba ahí en las plazas, en las calles, quizás en algún momento lo llevaron a usted a la iglesia y se acuerda de algo de Dios. Hoy el Señor le llama. Hoy el Señor le dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Reconozca que sin el Señor usted no es nada. Nosotros no somos nada sin el Señor. Vuelva al Señor, porque es lo más precioso, el tesoro más grande que podemos nosotros tener es al Señor en nuestra vida. Todo lo demás va a perecer, pero el Señor es eterno. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor por su palabra. Amén. Con reverencia.
Padre amado celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor amado, agradeciéndole por su palabra. Dios mío, gracias te damos porque, Señor, usted solamente conoce nuestra vida. Usted sabe por lo que nosotros estamos pasando. Quizás estamos pasando tiempos difíciles en diferentes áreas, pero ayúdanos, Señor, a ser como Job, que aún con todo, Señor amado, él reconoció que solamente usted es un Dios soberano. Él pudo cambiar y ser un hombre nuevo. Señor amado, ayúdanos a que no solamente oigamos de su palabra, sino que podamos ver realmente a este Dios poderoso, a nuestro Padre, que usted quiere el bien para nosotros. A pesar que estemos pasando la prueba, usted quiere el bien para nosotros. Quizás nos falta la fe, pero en esta hora rogamos que usted aumente nuestra fe. Quizás hay alguno que se ha alejado de sus caminos, pero en esta noche usted toque sus corazones, toque sus vidas para que pueda volver, Dios mío, a sus caminos. Usted le está llamando con lazo de amor y misericordia, porque usted no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Padre Santo, bendíganos en esta noche, conforta nuestra vida, levántanos, restáuranos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, rogamos su bendición. Amén y amén.